bueno, desde el buró de Bloomberg en Nueva York, Carla Palomo entrevistó a Alejandro Silva, quien es socio fundador de Silva Capital Management. Vean. Hola, ¿qué tal? En estas últimas 2 semanas, las bolsas estadounidenses han batido un récord tras otro a medida que aumentan las expectativas de mayores tasas de interés en Estados Unidos, mientras que este lunes el Banco de México se prepara para sostener su primera subasta de coberturas. ¿Cómo los inversionistas ven este mecanismo que le ha dado cierta estabilidad al peso mexicano? Sobre ello y más converso con Alejandro Silva, socio fundador de Silva Capital Management, quien se encuentra en los estudios de Bloomberg en Chicago. Gracias, Alejandro. Buenas tardes. Buenas tardes, Carla. La reacción que vimos por parte de Wall Street al discurso del presidente Trump ante el Congreso esta semana, donde reiteró sus propuestas para aumentar el gasto en infraestructura y recortar impuestos sin proveer mayores detalles, fue bastante positiva. ¿Qué tan pacientes crees que seguirán siendo los inversionistas con Trump? Porque hasta ahora las bolsas se han movido en base a las expectativas y no se ha anunciado nada en concreto. Sí, pues como bien mencionas, aunque no se hayan dado nada en concreto todavía, las expectativas de tener un paquete muy necesitado en términos de impuestos a la baja y infraestructura, definitivamente que ha levantado las expectativas de posibles sectores que vayan a ser más favorecidos, en específico el sector financiero. Ha tenido un desempeño impresionante desde la elección del señor Trump y se da muchísimo por el cambio de leyes también que se pudieran dar en términos de menos regulación, que harían el poder operar de una manera más costosa y no tener tanto capital atorado a como se tenía antes. Entonces hay demasiadas expectativas ya en valuaciones de ambos sectores de infraestructura, financieros, muchas compañías muy enfocadas al comercio en Estados Unidos y en el internacional. Nosotros pensamos que ya estamos a la parte más interesante del tema, que es de veras ver algo real en términos de reformas, por lo que estamos viendo que para los que no han tomado utilidades definitivamente se debería tener más protección, inclusive comprando simples mecanismos como puts del S&P, o tomar un poquito de utilidades en ciertos sectores que podrían haberse corrido un poquito de más de lo que se merece. Alejandro, en tan solo 24 días, el promedio industrial Dow Jones subió 1,000 puntos, superando los 21,000 por primera vez en su historia. Los mercados se han estado moviendo muy rápido. ¿Crees que continuarán batiendo récords? ¿Cuánto más pueden subir? Yo creo que ya estamos en una etapa más complicada del mercado. Hay muchísimo inversionista que estaba estacionado en efectivo o tenía dinero invertido en bonos, estaban esperando los resultados de la elección. Inclusive cuando se dieron los resultados, pues, hubo todavía algo de incertidumbre de qué es lo que significaba una presidencia Trump, pero pues realmente para ciertos sectores sí los favorecía y lo que vimos es que hubo gente que probablemente se esperó a participar y han llegado un poquito tarde a la fiesta. Inclusive si uno ve los flujos reales que están entrando, no es tanto dinero institucional, pero pues más recientemente ha sido dinero más que considera de retail, de personas físicas, y eso para nosotros es una indicación de que ya está más maduro, como quien dice, el mercado en términos de evaluaciones. Las probabilidades de que la Reserva Federal aumente su tasa de referencia en 1/4 punto porcentual en su reunión de marzo superan ya el 50%. ¿Crees que la Fed aplicará el gatillo? ¿Qué implicaciones tendría esto? Es un tema muy interesante. Nosotros estábamos esperando que se hubieran retrasado probablemente más para el verano, pero dado comentarios más recientes hasta de Brainard del día de ayer y varios otros miembros de la Fed, parece ser que están listos para actuar en marzo. En términos de cifras, definitivamente que en inflación nos estamos moviendo para la dirección correcta, pero no hemos llegado realmente a la meta de 2.
por ciento, pero pues definitivamente que lo que se ha visto en términos de apreciación de bolsas podrían estar causando algo de incertidumbre. Nosotros pensamos que deberían de ser más pragmáticos y de veras esperar a ver una realidad de lo que se vaya a dar en términos de reformas fiscales, pero pues podría ser un buen debate. Yo creo que 50-50 es lo adecuado en términos de expectativas. Vamos a ver la noticia con sorpresa, pero pues aunque se diera, yo diría que hasta si suben las tasas, el sector financiero se va a seguir beneficiando por obviamente tener una curva más inclinada de bonos, que sería positivo para todavía seguir viendo más apreciación de la bolsa con liderazgo del sector financiero, de los bancos. Por otro lado, Banco de México recortó por cuarta vez su rango de expectativa de crecimiento a entre 1.3 y 2.3%. También empeoró sus expectativas para el empleo y ve la inflación por encima de su objetivo 2017. ¿Cuáles son los mayores riesgos que ustedes, los estrategas de mercado, ven en México y que les preocupa más? El riesgo de México es riesgo político. Hasta que se dé algún tipo de solución de cómo se va a negociar el Tratado de Libre Comercio, vemos a México algo paralizado, inclusive cifras de inversión directa al país, muchos de inversiones grandes que se iban a dar se han frenado, y hasta que haya más claridad de cómo se va a resolver el tema del Tratado de Libre Comercio, yo creo que desafortunadamente seguiremos viendo los tweets del señor Trump, y es algo importante de que ya se sienten a la mesa a negociar. De misma manera, el gobierno mexicano pues ha tomado medidas para protegerse por si no hay una buena solución ante esta negociación, y yo creo que lo adecuado es empezar a ver a otros países por fuera como Sudamérica, Argentina, Brasil, hasta China, y abrir tratados de libre comercio con ellos, preparándonos por lo que podría ser una mala negociación. ¿Consideras que México está en condición de responder al proteccionismo económico de Trump? Yo creo que sí, porque hay algo que no se comunica mucho en los medios, y es más bien, yo diría que se comunica más el déficit que hay de trade de México contra Estados Unidos, pero lo que no se menciona es el valor nocional de toda esa relación de comercio. Con casi 270 billones de dólares de exportaciones por parte del gobierno o de Estados Unidos a México, el impacto negativo pues yo creo que va a afectar a los dos lados, no es nomás de un lado. Obviamente Estados Unidos también va inclusive tener sectores muy afectados aquí en lo que se considera el Rust Belt, y pensamos que entre más se comunique el daño que se pudiera dar en tener una mala solución en términos de no poder negociar algo decente para los dos países, pues pensamos que se va a comunicar de más manera con los legisladores o los senadores de los estados que representan los comercios que podían ser más afectados por una mala negociación. Este próximo lunes, el Banco de México estará sosteniendo su primera subasta de coberturas por un monto de hasta $1,000 millones. ¿Cómo ustedes ven o esperan que transcurra esta operación? Y hemos visto desde que se anunció el programa de coberturas cambiario, el peso ha tenido cierta estabilización, y también existe la posibilidad, o hay especulación de que Banco de México expanda sus herramientas y pueda defender la moneda y evitar una depreciación desordenada. ¿Qué esperan ustedes? Nos ha gustado muchísimo la manera más proactiva del Banco de México de este año. La intervención directa que se dio en la sesión de Asia es algo que nuestra despacho o firma hemos venido recomendando desde más de 7 meses. El estar buscando herramientas nuevas pero de lo más importante para el país. Yo creo que se tienen las medidas adecuadas para poder darle un soporte mejor al tipo de cambio. Yo creo que Banxico está haciendo lo correcto en probar nuevos mecanismos.
Yo creo que esta subasta le va a ayudar muchísimo a la liquidez en el mercado, especialmente para aquellos foráneos que están invertidos en bonos locales y quieren tener acceso a un mecanismo para poder cubrir la exposición al tipo de cambio. Son medidas que se han visto muy bien en el mercado y yo creo que van a tener buen resultado.